Aleluya, gracias. Gracias por estar dispuestos, por estar disponibles en este día. ¿Cuántos vinieron para recibir una palabra de Dios? Estamos aquí para honrar su nombre y colocarnos en las manos de Dios y saber que Dios nos quiere hablar en este día. Bueno, yo quiero ir a Primera de Samuel, capítulo 3, verso del 8 al 11. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú dices, amén. También saludamos a todos los que están conectados en otra parte de la tierra. Los bendecimos y hasta allá llegan nuestras oraciones. He titulado esta prédica en esta mañana, ¿cómo oír el susurro de Dios? ¿Cómo dije? ¿Cómo oír el susurro de Dios? Y voy a leer a favor de ustedes, dice la palabra: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. ¿Hay algún Samuel aquí entre nosotros? Y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo ¿qué? Oye. Bien, así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Bien. Vamos a colocarnos en contexto de este verso. ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo oír el susurro de Dios? Dice que Samuel era un joven y dice que en los tiempos de Elí la palabra de Dios escaseaba, y cuando escasea la palabra, dice, no había visión con frecuencia. Di conmigo: cuando escasea la palabra en mi vida, pierdo ¿qué? La visión, ¿cierto? Si tú estás así como con la visión oscura, es porque estás dejando de un lado ¿qué? La palabra. Dice que en esos tiempos escaseaba la palabra. Sí, y estaba Elí acostado en su aposento, y Samuel también estaba durmiendo. ¿Dónde vivía Samuel? En el templo, ¿cierto? Y recuerda que Ana se lo pidió a Dios, y Ana lo llevó, lo dedicó y lo llevó al templo y lo dejó allí con el sacerdote. Samuel estaba durmiendo, ¿cierto? Y vino Jehová y lo llamó. Sí, y Samuel contestó, y él pensaba que era el sacerdote Elí que lo llamaba, ¿cierto? Y entonces corrió y le dijo: ¿me llamas? Y dijo: no, yo no lo he llamado. Y bueno, y así sucesivamente lo hizo nuevamente, y ya Elí entendió que Dios quería hablarle al joven Samuel, y entonces le explicó, dijo: si te habla por una tercera vez, por favor di: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Di conmigo: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Bueno, quiero predicar bajo esta palabra, cómo discernir y escuchar la voz de nuestro Dios. Y Él habla por susurros suaves y apacibles. Dice Juan, en el libro de Juan, es muy claro que dice la palabra que Dios nos quiere hablar, o que Dios sigue hablándonos en este tiempo. ¿Cuántos saben que Dios nos sigue hablando? ¿Cuántos quieren escuchar su dulce voz? ¿Cierto? Que Dios todavía está hablando. Quizá no de forma audible, ¿cierto? Que tú escuches así, pero sí quiere hablarnos al interior de nuestro espíritu, ¿cierto? Dice Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué pasa con las ovejas? Oyen. ¿Cuántos son ovejas de Dios? Las ovejas de Dios oyen su voz, y ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Le siguen, ¿cierto? Mire, esta es una palabra que prueba, ¿cierto? Es un indicador que prueba que eres una oveja. Yo pregunto: ¿cuántos son ovejas? Di conmigo: yo soy oveja, yo no soy cabra, ¿cierto? El rebaño de Dios, según la palabra, está lleno de ovejas. Las cabras
son el rebaño ¿de quién? De Satanás, ¿cierto? Entonces por eso Dios hace esa ilustración bíblica, hace esa diferencia entre el rebaño de Dios y el rebaño de Satanás. Dice que las cabras son del enemigo, pero el rebaño de Dios se llaman ¿qué? Ovejas. Y dijo Jesús, mis ovejas aprenden a oír ¿qué? Mi voz. Y en esta mañana yo quiero que nos quede bien claro que Dios desea comunicarse. Dile al que está a tu lado, Dios desea comunicarse todos los días contigo. No importa si tú eres joven. Recuerda que iniciamos leyendo el joven ¿qué? Samuel. Dios quiere comunicarse, Dios quiere hablarte a ti joven, a ti adolescente, al niño. Dios quiere hablarle al niño, Dios quiere hablarle al joven, Dios quiere hablarle al adolescente, Dios quiere hablarle al padre, Dios quiere hablarle al sacerdote, tú como sacerdote de la casa, Dios quiere hablarle al empresario, a todos, di conmigo, a todos. Dios nos quiere hablar, pero hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no tenemos oídos. No tenemos oídos ¿para quién? Para Dios. No tenemos oídos para Dios. Dice la palabra que Dios habla. En el tiempo aquel atrás hablaba por medio de profetas, ¿cierto? Pero hoy, di conmigo, hoy habla a través de su Hijo Jesucristo, quien lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿cierto? Hoy es la razón de nuestra vida, se llama Jesús. Mire, ¿por qué no tenemos oídos para Dios? Nuestros oídos están atestados con las cosas de la vida, con las voces, con las diferentes voces que nos hablan, ¿cierto? Y no estamos, y esas voces y esas cosas que a diario estamos escuchando y están entrando por nuestros oídos, ¿sabe qué es lo que hacen? Ahogan la voz de Dios, su dulce voz. Di conmigo, las cosas del mundo ahogan su dulce voz. ¿Y por qué digo su dulce voz? Porque es que Dios, la mayoría de las veces y casi siempre, habla con un sonido apacible. Dios habla, Él nunca grita, Él siempre habla con una voz suave, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para poder percibir y escuchar esa voz? Mantenernos sensibles a la voz de Dios, mantenernos sensibles a Él, porque cuando Él habla, dice la palabra que lo hace con un silbo, ¿cómo? Apacible, un susurro apacible, ¿cierto? Lo hace Dios. Y la mayoría de las personas están tan ocupadas con sus cosas tan grandes, ¿cierto? Que no alcanzan y ni se dan cuenta de que Dios les quiere hablar. Dile al que está a tu lado, recuerda que Él no grita, Él no alza la voz, Él susurra a tu espíritu y a tu interior. Él está ahí para hablarte de una manera suave y apacible. Suave y apacible. Dice la palabra que leíamos que Samuel fue despertado por una voz que le habló 2 veces y le decía, Samuel, Samuel. Y fue tan real para Samuel esa voz. Dice la palabra que Samuel no había conocido la voz de Jehová, no se le había revelado. Y esa voz fue tan clara para él y fue tan real para él que pensó que era el sacerdote Elí. Y fue hasta donde Elí y le dijo, ¿tú me llamaste? Y Elí le dijo, no, yo no lo he llamado. Entonces le dijo, ve y vuelve a acostarte. Y luego él fue nuevamente y se acostó, y hasta por una tercera vez, ya cuando Samuel se dio cuenta, ya Samuel percibió que era Dios que quería hablarle, y entonces lo direccionó, y Samuel fue y efectivamente habló las mismas palabras que le dijo el profeta, Elí, el sacerdote. Le dijo, habla porque tu siervo escucha. Di conmigo, habla porque tu siervo escucha. Y esas palabras que Dios le dijo a Samuel fueron unas palabras tan poderosas que sacudieron la vida de Samuel. Y la Biblia dice que eran tan poderosas estas palabras que Dios nunca dejó caer a tierra
una palabra de las que Dios o las que profetizó este profeta Samuel. No se le escapaba nada. Todo lo que decía se daba, se hacía. Y Samuel llegó a convertirse en el profeta mayor del tiempo del Antiguo Testamento. Por esto de que fue entrenado para oír la voz de Dios. Dice la palabra que esto, como le decía, la impartición que Dios le dio a Samuel en ese entonces fue tan poderosa que su oído fue afinado para oír a Dios, y Dios lo encomendó una misión y le dijo que cuando Israel debía tener rey, Dios escogió a Samuel y le dijo que fuera a la casa de Isaí, porque de esa casa de Isaí se había provisto de rey, ¿cierto? Y entonces Samuel se fue, y recuerda que Isaí tenía varios hijos. Dios le había dicho, uno de ellos va a ser el rey de Israel, ¿cierto? Y entonces Isaí sacó a 7 hijos y los puso. Era normal que Samuel fuera, ya Dios le había dicho que uno de ellos iba a ser rey. Por lo general en ese entonces el primogénito era como el elegido, y entonces salió el primero, que creo que, si no me equivoco, se llamaba Eliab. Salió, y entonces Samuel fue a echarle el aceite y le dijo, no señor, ese que no es, detén, no es. Y hay una palabra que dice, no mire lo que está aquí delante, porque Dios lo desecha. Y luego pasó el otro, y Samuel, no. Entonces Samuel otra vez, detenga la ¿cómo se llama? La jarra de aceite, podríamos decir, deténla ahí, no es. Y así sucesivamente, se lo dijo 7 veces. ¿Qué tal tú y yo en eso? ¿Sí? Apenas hubiésemos pasado 7 veces, ya, Señor, esto fue un gran ¿qué? Error. Yo escuché ¿qué? Mal, yo no te escuché a ti, no está aquí, tú me dijiste que viniera. Y entonces Samuel se le ocurrió y dijo, ¿hay otro hijo? ¿Tienen otro hijo? ¿Hay alguien? ¿Hay un hijo más? Y dijo Samuel, y dijo el papá Isaí, dijo, sí, hay otro, está en el campo. Entonces dijo, vaya, mándenlo llamar. Pero mire, yo quiero que tú pienses por un momento en esto. Cuando llegó David y entró, y Samuel pudo escuchar la voz de Dios que le dijo, ese es. O sea, sus oídos fueron como música para Samuel, saber de que Dios le estaba hablando, y que lo que le había dicho y con lo que él salió desde casa para ir a ungir a este muchacho era real, ¿cierto? Entonces llegó y dijo, úngelo, porque él se convertirá en el futuro rey de Israel, ¿cierto? Úngelo, porque de su simiente saldrá el Mesías. Mire, qué momento tan poderoso y qué revelación tan poderosa que Dios le dio aquí a Samuel. Qué momento tan poderoso, que si él no hubiese sido entrenado, o que si él no hubiese querido percibir la voz de Dios, si hubiera perdido ese silbo apacible o esa llamadita, eso que Dios le dijo allá, si él no hubiese querido ser entrenado en eso, no hubiera aprendido a desarrollar su oído, se hubiera perdido de ungir al rey de Israel y el linaje del Mesías prometido. Pero como estuvo dispuesto a ser ungido, a ser entrenado, pudo escuchar la voz de Dios. Mire, yo quiero decirte, son tan importantes los susurros de Dios, las cosas que Dios te habla al oído, que dice la palabra que ni una palabra que Dios le dio a Samuel, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cayó a tierra. Yo te digo en esta mañana, tal vez en algún momento de tu vida te vas a sentir inseguro. Cuando Dios te diga algo, tal vez tú no alcances como a percibir y de pronto entres en un poco de ansiedad. Y es ahí, di conmigo, es ahí, en ese momento donde yo tengo que obligar a callar mi alma para poder oír ¿qué?
la voz de Dios. Vendrán momentos donde Dios quiere hablarnos. Y es ahí donde tú y yo tenemos que estar con oídos sensibles para escuchar su dulce voz. Es ahí cuando Dios viene y tal vez te dice, haz 3 días de ayuno. Y dice, Señor, ¿fuiste tú? Yo no creo que sea Dios que me esté hablando. Sí, Dios puede hablar. ¿Cuántos creen que Dios puede hablarnos y decir, haz 3 días de ayuno? Pedro, Juan, haz 3 días de ayuno y ahí se te dirá qué hacer. Dicen, yo no creo. Y en la casa hoy que van a hacer mute y en la casa que van a hacer carne asada. Y bueno, no, yo no creo que sea Dios. Pero si Dios lo dice, escucha ese susurro de Dios. Porque esa voz apacible trae sobre ti, va a traer sobre ti dirección. Va a traer lo que tú estás necesitando para ese momento. Tal vez Dios no te va a hablar, no te va a mandar un letrero grande, no va a salirle un grafiti en la pared, ¿cierto? No le va a mandar un letrero multicolor, no le va a mandar tal vez un ángel que le toque el hombro y le diga, hola, te estoy hablando. No va tal vez a estar ahí, tú estás ahí y va a entrar un resplandor y le va a decir, soy yo Dios que te... No, va a venir ¿a dónde? Di conmigo, va a venir a mi interior un silbo que apacible. Ese es Dios que quiere hablarte, que quiere direccionarte, quiere traer la dirección para ti en esta hora, no importando el lugar donde tú estés, no importando, porque lo que tú necesitas es lo que Dios quiere susurrarte al oído, es lo indicado. Lo que Dios te dice es lo indicado, así a ti y a mí nos parezca como que no es. Dios direccionó a Samuel, ve a la casa de Isaí, y tuvo que pasar por 7 personas para luego poder encontrar el elegido, y no estaba ahí. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito, pero tú y yo tenemos que simplemente disponer nuestro ser y disponer nuestros oídos para escuchar su susurro que apacible. Y yo quiero decirte, cuando tú estés en una encrucijada, en un callejón sin salida, ¿alguien se ha encontrado en esos momentos? En una encrucijada, en un callejón sin salida, en un momento donde tienes que tomar determinaciones y decisiones importantes que marcarán el rumbo de tu vida. Y tú estás ahí, en ese lugar de transición, en esa dificultad, en ese desierto, en ese lugar donde tú no ves nada. Es ahí donde tú necesitas esa voz apacible de Dios que te traiga dirección, que te muestre el camino. Y es ahí donde tú tienes que acallar tu alma y le tienes que decir, Señor, habla. Di conmigo, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Es ahí, Señor, háblame. Háblame, tengo que tomar esta decisión. Y hay veces cuando Dios quiere tratar contigo y enseñarte y abrirte el oído, hace que como que las otras personas, como que las que tú esperas que te dieran una palabra o que vinieran a darte un abrazo o acompañarte en esa encrucijada, en esa dificultad en tu vida, estuvieran ahí, pero como que todos que se olvidaron de mí. ¿Alguien le ha pasado eso? Como que todos se olvidaron de mí. Pero déjame decirte, Dios, para que te lleva y te pone así frente a la pared y te dice, pero yo no me he olvidado de ti, y lo único que quiero es que tú sensibilices tu corazón para yo poder hablarte. Así que en esta mañana vamos a pedirle a Dios que nos dé los oídos que tenía Samuel. Di conmigo, ¿cuántos quieren los oídos de Samuel? Yo pregunto por aquí, ¿cuántos quieren los oídos de Samuel? ¿Cuántos quieren los oídos de Samuel? Amén, ¿cierto? Queremos los oídos de Samuel para saber tomar decisiones y no equivocarnos, para no estar dando tumbos y haciendo cosas y cometiendo errores y haciendo y luego adelantándonos, y cuando nos damos cuenta, oiga, ¿por qué nos adelantamos? Si hay una palabra que dice, el que creyere, ¿qué pasa?
no se apresure. Mire, para David estaba guardado el ser rey de Israel. Y a pesar de que el papá no lo tenía en cuenta, a pesar de que no fue elegido en esa fila de esos 7, no estaba ahí. Pero cuando Dios tiene guardado algo para ti, no hay nadie, di conmigo, no hay nadie que lo quite. Porque se cumple, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él quiere direccionar nuestras vidas. Él quiere hablarte para que tú puedas entender la temporada que estás viviendo, lo que estás atravesando en este momento, en el punto donde te encuentras, tu punto de partida y hacia dónde Dios te quiere llevar. Dios te lo quiere mostrar. Dios no lo quiere mostrar a cada uno de nosotros. Él quiere hablarnos acerca del futuro. Él dice en su palabra: pregúntenme acerca del futuro, que yo estoy dispuesto a ¿qué? A decirles, a hablarles. Simplemente no queremos saber, no queremos ser entrenados, no queremos tener oídos para oír la voz de Dios. Mire, el plan de Dios para tu vida, para cada uno de nosotros, depende en que nosotros escuchemos su voz y que podamos tener esos oídos que tenía Samuel y que podamos decirle cada mañana, como dijo María: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Habla, Dios, háblame, porque yo te escucho. Dame un oído atento y despierto, despejado para oír tu dulce voz, tu susurro apacible, Señor. Y mire, y estamos en un lugar, en una casa, donde estamos atentos y dispuestos y anhelantes por escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿cuántos están anhelantes de escuchar la voz del Espíritu Santo? Y Dios es tan maravilloso que sobre todo aquel que quiera escuchar su voz, Él viene para interrumpir tu plan, ese plan tuyo, ¿cierto? Él está ahí para interrumpir ese plan que tú tienes y enseñarte el plan de Él y cambiar tu destino, porque Él quiere que tú y yo aprendamos a escucharlo y que simplemente dejemos y que nuestros oídos se sintonicen con el cielo. Orientar mi oído con el cielo y sincronizar mi oído con el cielo es querer que Dios me hable. Di conmigo, sintonizar mi oído con el cielo es querer que Dios me hable, ¿cierto? Y estar dispuesto a ¿qué? A obedecer, ¿cierto? Eso es sintonizar mi oído con el cielo. Eso es ser direccionados por Dios. Querer que Dios nos hable. Él puede susurrar a tu vida justo ahora. En este momento Él puede traer un susurro, una voz apacible, y lo puede hacer con un verso de la Biblia, un versículo bíblico que Dios te trae, que nunca más te había oído hablar. Pero para obedecer tú necesitas valentía, coraje, decisión para tomar y decir: Señor, hago mío esta palabra, es tuya, Dios, porque es que la palabra de Dios es su boca hablándonos, ¿cierto? Y necesitamos de eso, de esa valentía, eso de soltar las cosas para poder abrir nuestro corazón para Dios. Se requiere de riesgo, ¿cierto? De caminar, de oír. Yo recuerdo, mira, mientras estaba haciendo estas notas, venía a mi mente esto cuando el pastor, Dios le habló y dijo: echa tu pan sobre las aguas, porque después de algún tiempo lo hallarás. Era el segundo domingo cuando nosotros hicimos la primera reunión al público y estábamos solos, pero recibí una palabra y esa palabra nos ha hecho caminar, porque se necesita simplemente tener oídos para Dios y obedecer y caminar bajo la dirección que Dios nos quiere dar para poder oírlo y poder conquistar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Mire, Pedro